Vale, pues doy comienzo a mi charla. Yo soy Carmen Vera, trabajo en el equipo de la UMA del Grupo Operativo de Bioflora y como recordatorio, aunque ya hemos hablado del tema, el objetivo principal de este proyecto es la mejora en el cultivo del tomate huevo de toro, en concreto en Coín. Y este grupo operativo es un grupo colaborativo, trabajan diferentes socios como en la Universidad de Málaga, el IHSM La Mayora, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce y, por supuesto, la Asociación de Tomate Huevo de Toro, que sin los agricultores y sin sus tomateras pues no sería posible este proyecto. También colabora la Sociedad Cooperativa Andaluza de Guadalhorce Ecológico y ahí están las entidades que financian el grupo operativo. Bueno, yo he estructurado la charla en un orden cronológico de cómo hemos trabajado desde la Universidad de Málaga. Y en este proyecto ha habido dos fases principales, una fase previa de documental y una fase experimental. Más tarde en la charla os hablaré sobre el prototipo de composición de banda floral que estamos trabajando en ella. Entonces, por comentar por encima, en la fase documental se basó en conocimiento un poco del área de estudio de las parcelas de ensayo y una revisión bibliográfica de las estrategias actuales respecto al uso de bandas florales para el control de virosis. También en la fase experimental realizamos dos tipos de muestreo, uno de las floras adventicias que existen en las parcelas de ensayo y otro de la entomofauna que se generó en torno a las bandas florales. En la fase documental, lo que hicimos desde mi incorporación al proyecto pues fue esa revisión bibliográfica de otros estudios que hayan usado bandas florales para control de virosis, de esa premisa de controlar el virus a través del control biológico de los insectos que son vectores de esos virus. Y también buscamos estudios en el que mencionen qué especies han usado para las distintas bandas florales y qué especies iban mejor de cara a atraer a la entomofauna auxiliar. Con todo ello, generamos unos criterios para la selección de esas especies que van a formar parte de la banda floral. Antes de hablaros sobre los criterios que usamos para el prototipo de banda floral, me gustaría comentaros por qué es importante las bandas florales. Aunque Jesús ya ha mencionado un poco de sus funciones, bueno, yo no estaba al principio del proyecto de los grupos operativos, pero como ambientóloga y después de toda esa revisión bibliográfica, sí que os puedo mencionar algunas de las ventajas que tienen las bandas florales. En este proyecto concreto, la idea de incorporar bandas florales es para atraer a la entomofauna auxiliar que va a ayudar a controlar a los vectores de virus. ¿De qué manera las bandas florales atraen a esa entomofauna auxiliar beneficiosa? Pues lo hace aportándole diferentes recursos, como puede ser la alimentación a través de polen y néctar o también como refugio. Además, las bandas florales también ofrecen otro tipo de servicios ecosistémicos de manera más indirecta, que no están ligados al control biológico, como el control de la erosión del suelo, fijación de nitrógeno y, en resumidas cuentas, mejora la estructura del suelo, la incorporación de estas bandas florales. Los criterios de selección que nosotros agrupamos después de esa revisión bibliográfica, pues son estos 5 principales, que ahora voy a hablar en detalle de cada uno de ellos, y os lo menciono. Jesús también en su charla ha mencionado algunos de esos, como puede ser la disponibilidad de néctar y polen, especies que sean autóctonas, especies que no sean hospedadoras de virus, que cumplan el concepto de biodiversidad funcional, y también nos fijamos en la fenología de las especies que vamos a añadir en las bandas florales. El primer criterio de selección es la disponibilidad de néctar y polen. No solo nos vamos a fijar en especies que produzcan una alta cantidad de polen y néctar, que de hecho hay estudios bibliográficos que directamente analizan cuánta cantidad generan al día de polen y néctar, sino que también nos interesa la morfología floral,
Interesan flores que tengan las corolas abiertas y los nectarios expuestos. Esto va a hacer que sea más accesible para más diversidad de insectos, si encuentran rápidamente el polen y néctar. Aunque idealmente lo suyo es combinar en las bandas florales este tipo de morfología floral, como puede ser el de las apiáceas, con otras familias botánicas, como por ejemplo fabáceas, porque para algunos depredadores de pequeño tamaño, como Orius, tener una corola más profunda y nectarios más escondidos le es beneficioso, porque es de los pocos depredadores de pequeño tamaño que pueden alcanzarlo, pueden llegar a él, y además le sirve de refugio. La fenología de las especies, en concreto, nos vamos a fijar en la fase de floración de las especies que vamos a poner en la banda floral, y debe de coincidir con el periodo de cultivo del tomate huevo de toro. Idealmente, queremos que ese periodo, escoger especies que coincida desde finales de abril hasta principios de septiembre. Un abanico de ese periodo de floración, os he puesto algunos ejemplos. El tercer criterio es que escoger especies autóctonas y que además estén disponibles comercialmente. Si elegimos especies autóctonas en la banda floral, cumplimos una doble función. Por un lado, escogemos especies que, debido a su evolución en el medio natural de las parcelas de ensayo, pues van a tener una menor tasa de mortalidad y probablemente se den mejor en el terreno. Y además, las especies autóctonas pues probablemente van a estar más adaptados los insectos beneficiosos que buscamos atraer, ya que han coevolucionado con este tipo de especies. Y además, por otro lado, incluir especies autóctonas pues favorece la biodiversidad local de la zona, y además también se potencian las interacciones ecológicas naturales del agroecosistema y ayuda a mantener su equilibrio. Para algunos de los que ya estéis familiarizados con el tema de la agroecología o hayáis informado un poco, seguro que el concepto de biodiversidad funcional os suena, y este es uno de los criterios que tenemos en cuenta a la hora de la composición de la banda floral. Lo que se busca con el concepto de biodiversidad funcional es incluir especies que cumplan una función en el ecosistema. Por ejemplo, en este caso, las funciones que más nos interesa en el proyecto de Bioflora es el control de virosis, es promover aquellos insectos beneficiosos que sabemos que van a depredar o parasitar a los vectores de determinados virus. Entonces, nuestra función aquí sería control biológico. Idealmente, cuando hacemos un diseño de parcela bajo la premisa de agroecología, lo que intentamos es que se abarque el mayor número de grupos funcionales, no solo de control biológico, sino polinización, mejora de la estructura del suelo, pero en nuestro caso, en este proyecto, pues será de control biológico. Y el último criterio, pero que va a ser determinante en este proyecto, es el hecho de escoger especies para la banda floral que no sean hospedadores de virus que afectan al tomate. Entonces, este criterio todavía está en desarrollo en nuestro prototipo de banda floral, pero va a ser determinante. Y aquí quería mencionar una herramienta de base de datos que está accesible para todo el mundo, que se llama la EPO Global Database, y en ella aparecen los diferentes virus que afectan a varios cultivos hortícolas, sus vectores y también las plantas que pueden ser hospedadoras de esos virus. Y esto está accesible para todo el mundo. Y en español también. Y en español, vale. Bueno, antes de visitar las fincas, hicimos un estudio de la vegetación potencial que podría desarrollarse en las parcelas de ensayo de los cultivos. Y esto lo hicimos porque obtener ese resultado nos permite
tener diferentes especies autóctonas que podamos incluir en las bandas florales. Para ello usamos diferentes sistemas de información de la vegetación que están disponibles en español, que es SIBIM, el Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica, y ANTOS, que es un sistema de información sobre las plantas de España. A partir de esa información, pues obtuvimos un listado con más de 200 especies que coincidían en periodo de floración con el cultivo de tomate huevo de toro. Ya empiezo a comentaros el tema de la fase experimental, los diferentes muestreos, y el primero pues, fue hacer un registro de la flora adventicia que detectamos en las 2 parcelas de ensayo. Esa visita lo hicimos durante el mes de julio, que coincidiese con el cultivo del tomate huevo de toro, y detectamos 17 taxones de flora adventicia en la huerta de Carmen y 49 en la finca de Sebastián. Dentro de esa flora adventicia que registramos, pues hay algunas especies que me resultaron interesantes para el tema de incluirlo como autóctonas en la banda floral, como puede ser la Daucus carota, la zanahoria silvestre, la olivarda, el cardo cabrero o la Fabacia bituminaria bituminosa. Un momentito. Otro muestreo que realizamos en la fase experimental fue el muestreo de entomofauna. También se realizó durante el mes de julio en las 2 parcelas de ensayo y utilizamos 2 tipos de métodos de captura, uno activo y otro pasivo. El método activo es la red de barrido que veis ahí y lo que hicimos fue muestrear en la banda floral la hilera de tomate más próxima a la banda floral y la hilera de tomate más alejada a la banda floral. Decidimos complementar este método de trampeo con el trampeo de suelo con trampas de Moeric o pan traps, que básicamente son platos hondos que dejas con una solución, se dejaron 48 horas y luego las muestras pues, pasan a alcohol para conservarlas y ya determinarlas en el laboratorio. Decidimos hacer el muestreo de estas 3 zonas pues para ver la influencia que podía tener la banda floral en la hilera más próxima y para ver qué encontrábamos también en la hilera más alejada de la banda floral. Antes de analizar las muestras, de hablar sobre el análisis de las muestras, sí quería comentar que el día de la visita para el muestreo entomológico, con ayuda de Fali, que estaba allí presente, pues detectamos la presencia de araña roja y de mosca blanca en las tomateras más alejadas de la banda floral. Bueno, pues una vez las muestras obtenidas y conservadas en el laboratorio en alcohol de 70, pues procedemos a su identificación. Actualmente hemos identificado unos 250 ejemplares que corresponden al método de muestreo de red de barrido y todavía hay un montón de muestras de suelo que nos quedan por determinar. Para hacer la caracterización de la entomofauna usamos claves taxonómicas a partir de la literatura científica y principalmente hemos llegado a nivel de familia porque nos interesaba hacer una caracterización más generalista de qué es lo que había en el terreno y de esta manera también ver el comportamiento de las bandas florales. La identificación pues, se realizó en el laboratorio de fisiología vegetal de la UMA usando una lupa binocular y las claves, como he comentado. De ese primer muestreo con la red de barrido, pues los resultados preliminares que hemos observado es que existe una diferencia en la diversidad de familias de entomofauna en las 2 fincas, entre fincas existe esa diferencia, y también existe una diferencia en el comportamiento funcional de la banda floral entre fincas. Decidimos también agrupar por grupos funcionales, como os dije, y aquí también se puede ver cómo, a pesar de que la banda floral pues, ha traído a mayor diversidad de entomofauna, el comportamiento
con respecto a las hileras de tomate diferente entre fincas. Nosotros proponemos que esta diferencia entre fincas se debe a la heterogeneidad y a la diversidad del paisaje. No lo he mencionado antes porque se me ha olvidado, pero os comento que ambas fincas son muy diferentes a nivel de paisaje. En la huerta de Carmen se encuentra rodeada de olivares y el arroyo que pudimos ver, que estaba cerca de las hileras de tomate, pues se encuentra un poco antropizado y predomina sobre todo el cañizo de Arundo Donax. En la huerta de Sebastián, pues que los cultivos de tomate están por aquí, se encuentra más rodeado de otras fincas también de huertas familiares o de uso similar, y además el arroyo que está muy cerca de las hileras de tomate presenta vegetación más autóctona y de ribera. Y sin duda en la huerta de Sebastián, en el arroyo, aparecen especies que pueden servir de refugio para la entomofauna en esos periodos de intercultivo. Esto podría explicar lo que os comento de la diferencia entre fincas en los resultados que hemos observado. Y ahora voy a hablaros sobre el prototipo de banda floral con el que estamos trabajando todavía. Y lo que hemos hecho es, a partir de un prototipo inicial que se incorporó al principio del proyecto, que tenía un total de 31 especies diferentes, pues decidimos ver si cumplen los criterios que os he mencionado anteriormente, es decir, que sean especies autóctonas, no hospedadoras de virus, que tengan gran cantidad de polen y néctar, todos los criterios que he dicho antes. Entonces, a partir de eso, a partir de esa evaluación, estamos proponiendo una nueva banda basada en servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque todavía queda el paso determinante de escoger especies que no sean hospedadoras de virus, que eso es lo que nosotros estamos trabajando junto a FALI de La Mayora. Ese será el siguiente paso determinante. ¿Qué hemos modificado de esa primera banda inicial? Bueno, proponemos modificar de la banda inicial comercial. Pues nosotros proponemos sustituir algunas especies, como por ejemplo Cynoglossum amabile, que es esta de aquí azul. Esto lo proponemos cambiar porque se trata de una especie alóctona y queremos priorizar especies autóctonas. Y además, según la literatura científica y según toda esa revisión bibliográfica, no aparecen numerosos estudios que correlacionen esta especie con el uso de bandas florales para virosis. Otra especie que queremos cambiar es el Linum grandiflorum, que sí que es cierto que es una especie registrada como gran productora de polen, pero es también una especie alóctona y además hay diferentes estudios que la relacionan como una especie atrayente de lepidópteros. En nuestro caso, para el tomate no es lo que estamos buscando, atraer lepidópteros, y especialmente el riesgo de tuta absoluta, que me imagino que Encarna después va a hablar del tema. Y otra especie que nos planteamos cambiar es Silene armeria o Atocion armeria en el nombre actual científico. También mismas características, no hay suficientes artículos que respalden su uso y además es una especie alóctona. Y luego Cosmos bipinnatus sí que es cierto que se usa mucho en bandas florales, hay muchos estudios que la mencionan porque es verdad que produce mucho polen y néctar, pero también es una especie alóctona y por otro lado, a nivel interno creo que ya se han empezado a ver algunos síntomas, ¿no?, de virosis es posible. Entonces, como no queremos correr riesgos en ese sentido, es probable que se cambie de la banda floral. ¿Qué especies consideramos añadir a partir de esa revisión bibliográfica y a partir de las visitas de campo? Pues consideramos añadir a la olivarda, que Jesús ya ha mencionado bastantes beneficios que tiene la olivarda. Es cierto que a nivel de literatura científica pues ha habido muchas observaciones de que atrae al Mirido Nesidiocoris tenuis, que nos interesa bastante en tomate, y también atrae a Orius, aunque no sea tan eficiente.
y además una planta autóctona y que hemos visto en las dos fincas y sabemos que se puede adaptar bien. Otra especie de la que ya he hablado es Daucus carota, la zanahoria silvestre, que cumple la cuestión de la morfología floral que os comentaba, que tenga la corola abierta, nectarios expuestos, y también está documentado que atrae a bastantes avispas parasitoides y a algunos sílfidos. Una fabácea que pensamos añadir, y también por recomendación de Jesús, es el Ononis natrix, que puede servir también para pequeños depredadores, como he mencionado. Y bueno, el hinojo, que es muy común, fácil de obtener, autóctono, también está presente en las dos fincas y hay suficientes estudios que respaldan su capacidad en control biológico. Entonces, aquí os he traído algunos de los ejemplos que pensamos modificar, pero insisto que el paso final de todo esto va a ser ver qué especies son hospedadoras o no de virus, porque eso es el objetivo principal del proyecto. Y bueno, con esto ya menciono resultados de nuestra parte de la universidad. Si tenéis alguna pregunta, pues podéis decirme.